Amigos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Para nosotros es un honor desde el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú presentar al doctor Ramón Mujica Pinilla en esta semana de celebraciones en conmemoración al 93º aniversario de creación del primer Colegio Nacional de Mujeres Rosa de Santa María. En esta oportunidad nos hacemos presente como organización y tenemos el encargo de la Asociación de Exalumnas para organizar este encuentro cultural y también de esta forma evidenciar nuestros sentimientos y nuestro compromiso con la cultura. Dicho esto, dejamos en la presentación formal de esta ponencia que tendrá a su cargo el doctor Ramón Mujica Pinilla en virtud a las celebraciones de esta alma mater en Lima. Doctor Mujica, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es grato poder hablar sobre Santa Rosa de Lima, la primera santa americana y que fuera patrona universal del Imperio Español, y que luego, en tiempos ya de la Gesta Emancipadora, fue declarada en el Congreso de Tucumán patrona de la independencia americana. O sea que pese a que ella nació, digamos, durante el virreinato, en el periodo de dominación española, ya desde ese momento ella se convirtió en una suerte de símbolo social y político tanto de los españoles como de los criollos y como de los indígenas, que dio pie para que a final, en las postrimerías del virreinato, pudiese erguirse su figura como un emblema emancipador americano. O sea, ese proceso histórico es, eh, es solamente comparable a lo que ocurrió con la Virgen de Guadalupe en México, que siendo la Virgen de Guadalupe la primera gran mariofanía americana, la aparición de la Virgen al indio Juan Diego, ¿no? Motivo por el cual después ella se convertirá también en patrona del Virreinato de Nueva España, y también será un culto religioso que servirá para articular no solamente la mentalidad del criollo novohispano, sino que será también un símbolo libertario para la nación mexicana, ¿no? Entonces ahí vemos un paralelismo entre lo que ocurre en México y lo que ocurre en el Perú. Dicho sea de paso, cuando yo dije esto mismo hace la década de los años 90, me metí en un lío tremendo, porque mi libro sobre Rosa Limensis fue, eso lo sabe poca gente, fue vetado por más de un año por haberme atrevido a comparar a Santa Rosa de Lima, que era una santa muy importante, pero incomparable con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y claro, lo que mis censores no se daban cuenta es que yo no es que estaba comparando a Santa Rosa con la Virgen. Yo lo que estaba comparando es cómo es que funcionan los patrocinios. El hecho que Santa Rosa muriese en 1617, que en 1632 se le inicia su proceso de beatificación, que en tiempo relámpago, en 1668, ella es beatificada, será canonizada en 1671, pero en 1670, antes de ser canonizada, ella ya es declarada patrona universal de todas las Américas, incluyendo Filipinas. Entonces, es algo, eso ya no tiene nada que ver con el tema de la santidad, de sus encuentros con Dios. Eso ya es, ese patrocinio, ya es, digamos, una creación, forma parte de un imaginario sociopolítico, ¿no? Muy importante, que tiene que ver con la construcción de las identidades americanas, ¿no? Y ese era el proceso, digamos, que yo comparaba. Y por eso es que el día de hoy
estoy interesado en hablar sobre el aspecto, no tanto el aspecto místico de Santa Rosa, que es muy, muy importante, que es su vida espiritual, sus ejercicios espirituales, sino más bien Santa Rosa como símbolo social y como símbolo político, sobre todo ahora que estamos a puertas de celebrar el bicentenario de la independencia. Creo que es muy importante entender cómo es que desde un culto religioso se puede derivar a un debate sobre el tema de la identidad americana, ¿no? Y qué mejor que utilizar además a una mujer, como lo fue Santa Rosa de Lima. Y por eso es que he empezado con esta imagen, que en realidad es en sí es polémica, porque no sé si se dan cuenta, pero Santa Rosa es representada no con uno, sino con dos hábitos religiosos. Tiene, por un lado, el hábito blanquinegro dominico, y luego tiene un griñón, que es la toca franciscana. Ahí nomás ya la pintura, ¿no? Es una bomba atómica, ¿no? De hecho, una madrecita, la priora del convento de las dominicas en Sevilla, me dijo que ella no podía creer que esto era así, porque el hábito dominico no podía ser compartido con ningún otro hábito, ¿no? Y mucho menos la Santa Americana. Pero en realidad, Santa Rosa nunca fue monja. Ese es un hábito de monja y que a partir del siglo XVIII se la viste así para que en el mundo entero se identifique a Santa Rosa con la orden dominica. Pero Santa Rosa en realidad, si bien ahí en 1607 su confesor dominico Fray Alonso Velázquez le impone el hábito de terciaria dominica, que era un hábito blanco, ¿no? Se lo impone de una manera informal, porque ella no tenía la edad reglamentaria ni siquiera para ser terciaria dominica. Y luego, cuando ella muere en 1617, un confesor jesuita de ella, que es Diego Martínez, que la confesó los últimos 3 años de su vida, cuando le coloca la mortaja, descubre que debajo del hábito blanco llevaba por sayal el hábito franciscano, porque Santa Rosa, antes de que Fray Alonso Velázquez le pusiese el hábito de terciaria dominica, ella usó quizás un poco de contrabando, esa es la parte turbadora, ¿no? El hábito franciscano. ¿Y por qué? Porque Santa Rosa era una gran lectora. No es verdad que era una especie de beata, blancona, urbana, que simplemente se flagelaba. No, era un intelectual. Y cuando los grandes catedráticos de la Universidad de San Marcos tenían alguna duda en teología, se entrevistaban con ella para que ella clarificara los conceptos de teología, que ellos asumían que era por gracia infusa, cuando en realidad hay algunas imágenes donde salen ellas, donde Santa Rosa siempre sale leyendo libros, y de hecho en las pocas cosas que ella ha escrito, ella sabía el latín perfectamente, y lo escribe, hay un manuscrito de ella donde ella escribe frases en latín. Pero lo interesante acá es que estamos ante una, digamos, mujer afiliada sin duda a la orden dominica como terciaria, muy cercana a la orden franciscana, ella quiso ser franciscana en un inicio, ¿no? Y de hecho, al final de su vida, la mayoría de sus confesores eran jesuitas. Ese es otro tema fascinante, o sea que de alguna manera tenemos 3 órdenes religiosas que avalan y se quieren apropiar de Santa Rosa de diferentes maneras. Este cuadro, por ejemplo, figura a San Ignacio de Loyola, que está al centro, sosteniendo el corazón de Jesús. Y si miran bien, ahí está, él está erguido sobre el carro del profeta Ezequiel. Es un carro que está jalado por 4 animales misteriosos que son descritos en el Antiguo Testamento. Es una visión que tiene el profeta Ezequiel donde vi este carro de fuego, ¿no?
que representaba para algunos padres de la iglesia a la propia iglesia, una prefiguración en el Antiguo Testamento de la iglesia católica. Y ahí aparece San Ignacio, el fundador de la orden jesuita. Pero si miran bien, del carro salen dos flores. Una a un lado, que es una mujer toda vestida de negro, no sé si la ven, esa es Mariana de Jesús, la Azucena de Quito, asociada a la orden franciscana, pero que se vestía de negro como si fuera jesuita. Y al otro lado está Santa Rosa de Lima. O sea que los jesuitas en sus pinturas alegóricas se apropian de Santa Rosa como si fuera una santa de ellos, porque era laica y porque por más que estuviera afiliada a los franciscanos y a los jesuitas y a los dominicos, los últimos años de su vida, ella practica una forma de espiritualidad asociada con ellos. Y esto lo corroboramos en acá hay dos diseños. Uno es un dibujo que aparece en el Sílex del Amor Divino de Ruiz de Montoya, un gran místico jesuita criollo de Lima, y donde habla de los 15 grados de contemplación. Y luego lo otro es un dibujo hecho por Santa Rosa de Lima, que se llama La Escala Mística, donde hay corazones transverberados con flechas del amor divino, y que es la carta que le escribe Santa Rosa a un confesor suyo para explicarle las mercedes que Dios le hacía. Y para simplemente asegurarse que su camino espiritual era el correcto, se lo dibuja, haciendo pequeños recortes de corazoncitos, con arpones que la están transverberando, con una cruz dentro de su corazón, y luego hay incluso unos corazones alados, y ella hace toda la descripción, hay incluso pequeñas leyendas escritas con su puño y letra alrededor de cada corazón para explicar lo que significaba el dibujo. Y ese era el recorrido espiritual que ella estaba atravesando y que se lo grafica a un confesor para que le diga si lo que ella está haciendo está bien, ¿no? Pero lo interesante es que lo que hace el jesuita con los 15 grados de contemplación y lo de Santa Rosa es prácticamente lo mismo. Por eso es que los jesuitas se apropian de ella y dicen que la espiritualidad de Santa Rosa era de inspiración ignaciana. Sin embargo, si uno ve los cuadros que se pintaban sobre Santa Rosa, como este cuadro maravilloso de un pintor ecuatoriano que se apellida Dávila, muestra a Santa Rosa en el huerto de su casa, donde hoy es el santuario, donde está el pozo. Este es el jardín imaginado de cómo había sido el huerto de su casa, ¿no? Y si miran bien, hay dos imágenes de Santa Rosa, una donde ella está paseando con una señora, ¿no? Y donde los árboles se están inclinando hacia ella. Y luego la otra es en el balcón, a un costado, donde Santa Rosa está cantando a dúo con un ruiseñor. Eso viene de la tradición franciscana. San Francisco de Asís hacía eso, cantaba a dúo con los pajaritos. O sea que vemos que Santa Rosa está leyendo la vida de San Francisco de Asís y lo imitaba. Es una santa ecológica, en donde ve a Dios en el mundo natural y conversa con él a través de sus criaturas, con el hermano Sol, con la hermana Luna, pacta con los mosquitos para que no le piquen, reza con ellos en voz alta, etcétera, etcétera. Toda esa actitud sacramental frente al mundo natural, eso no es dominico, eso es franciscano, esencialmente, ¿ya? Incluso el niño Jesús le marchita su huerto de albahacas en su jardín por celos y le dice que él es en realidad el único lirio en su jardín espiritual y no quiere que tenga albahacas. Esto está dicho en la leyenda misma del cuadro. Pero después vemos algo fascinante, que sus milagros no solamente tienen que ver con el mundo natural. Los cuadros que se hacen de su vida incluyen sus visiones. Y es ahí donde ya vemos que el personaje, digamos, que la mujer mística empieza a politizarse, porque sus visiones tenían un profundo contenido social y político.
uno de los temas centrales que siempre aparecen en todas las series de su vida es esta imagen de un perro devorador que la ataca y la muerde, ¿no? Incluso rodeado de demonios. Acá vemos dos versiones, una en pintura y la otra en piedra de Huamanga, ¿no? Que están a su vez inspiradas en una serie de grabados que se hizo cuando ella fue canonizada. Bueno, pero lo interesante es la imagen. La palabra dominico viene de dominicanes, los perros del Señor. El hábito de los dominicos es en blanco y en negro porque eran los perros que guiaban a los ciegos. Eran perros grandes, blanquinegros, como los hábitos, porque los dominicos son los perros del Señor, los guías espirituales de los que son ciegos espiritualmente, ¿no? Entonces, si para Santa Rosa el perro es un emblema de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de su orden, ¿por qué concebía al diablo en la forma de un perro? Ni siquiera San Francisco de Asís, que ama el mundo natural y que habla del hermano lobo como un lobo feroz, ¿no? Tiene una visión tan dura como esta, que identifica al demonio mismo con el perro, ¿no? Y claro, acá probablemente está cifrada una experiencia histórica, y es que en tiempo de Santa Rosa, los conquistadores españoles todavía utilizaban a los perros como arma de guerra. Esto lo dice Fray Bartolomé Las Casas. Los españoles usaban perros, los mismos perros que en Europa servían para cazar osos y jabalís, usaban en el Nuevo Mundo para cazar indios. Así de cruda era la cosa, ¿no? Pablo Macera lo menciona en uno de sus ensayos. Entonces lo interesante aquí es que Santa Rosa utiliza al perro de los conquistadores para que la muerda a ella y ella pueda asumir en carne propio el sufrimiento del pueblo indígena o del pueblo mestizo. ¿Pero cómo? ¿No es que Santa Rosa era criolla? En su proceso de beatificación dice que es el proceso de beatificación a una criolla de esta ciudad de los reyes, y que ella era la santa criolla alabada por todos. Y entonces, ¿por qué Santa Rosa defendería y asumiría en carne propia el sufrimiento del pueblo indígena bajo el yugo de los conquistadores españoles y de sus perros endemoniados? ¿Ah? Bueno, porque según algunas fuentes históricas, Santa Rosa no era criolla, sino mestiza. Sus abuelos maternos eran indios puros del sur andino. Eso lo menciona nada menos que un confesor de Santa Rosa, franciscano, don Gonzalo Tenorio, en un sermón que da en Madrid en 1668, cuando ella es beatificada. Dice, yo conocí a esta fragante rosa, y esta rosa no era criolla de hijos españoles, sino era mestiza por parte de madre. Y por eso es que a ella le ponen el nombre de Isabel, que era el nombre de la abuela materna, y la mamá le pegaba cada vez que Santa Rosa respondía al nombre de la abuela indígena. ¿Y por qué? Porque los dominicos no aceptaban a inicios del virreinato ni a indios ni a mestizos. Y por eso es que no convenía que se supiera que Santa Rosa era mestiza, porque no lo hubieran aceptado en la orden dominica. ¿Y por qué no los aceptaban? Porque eran hijos de idólatras. Había esta actitud que los indígenas eran idólatras y entonces todavía no estaban plenamente capacitados para ingresar a las órdenes religiosas, que es un tema de fondo, ¿no? Dentro de la historia virreinal, ¿no? De qué manera el indígena es incorporado dentro de la iglesia, como tampoco les convenía a los españoles ingresarlos dentro de la iglesia, porque si lo hacían de manera plena, entonces ya para qué el clero español, si los indios tenían su propio clero indígena, ¿no? También este es elemento, que mientras que sean idólatras, necesitan a una estructura represiva virreinal en donde un clero hispano controla, digamos,
a los vasallos y a los fieles cristianos. Pero ¿qué pasa si los indígenas empiezan a tener sus propios santos, o los mestizos a sus propios santos, y empiezan a ser ordenados sacerdotes? Ese elemento político, entre comillas, también está presente y está asociado con este tema. Otra visión de Santa Rosa: Cristo como maestro de cantería. El obraje minero era un obraje para hombres, no para mujeres, que eran el famoso trabajo, digamos, el trabajo forzoso de la mita, donde los indios morían porque tenían que ingresar a los socavones de las minas para sacar plata, oro, ¿no? Y en Quibes, donde vivió Santa Rosa, en una sola ocasión, en el proceso de beatificación, lo menciona la madre, se escapa Santa Rosa, ingresa a un obraje minero que manejaba el papá de Santa Rosa, don Gaspar Flores. Y al poco tiempo ella tiene esa visión. Después de ver a los indios trabajando, ¿no?, cortando las piedras al interior, tiene una visión. Y se da cuenta que el obraje minero era una imagen del paraíso. Y aparece Jesús como maestro de candería, la está conduciendo. Pero ¿quiénes están adentro? No hay hombres, solamente hay mujeres. Y son mujeres laicas. Y si uno lee la obra de Leonardo Hansen, La vida de Santa Rosa, escrita por él, que era un poco el biógrafo oficial de Santa Rosa, de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, él hace una descripción maravillosa de esta imagen, que dice que las mujeres, que las piedras se ablandan con el llanto, con el agua. Entonces estas mujeres santas lloraban sobre las piedras para poder cortarlas, y que con ellas se iban a crear piedras con las cuales se iba a construir una nueva iglesia. ¿Cuál es la nueva iglesia? Es la nueva iglesia indígena, mestiza, criolla, americana. Entonces, Santa Rosa, a través de una visión, a través del Cristo cantero, acá no hay intermediarios eclesiásticos, ojo, aquí es el propio Cristo cantero el que dirige a Santa Rosa para que ella dirija un obraje minero de mujeres laicas que están puliendo piedras que serán las piedras fundacionales de una nueva iglesia americana. ¿De qué estamos hablando? O sea, ya Santa Rosa está solo en esta visión, está proporcionando las claves para un pensamiento político, criollo, mestizo, indígena, americano. De hecho, cuando Santa Rosa muere y se hacen, digamos, grandes pinturas de su vida, esta visión de ella es recogida por Lázaro Baldi, un pintor italiano muy importante, pero ya no son mujeres, digamos, labrando piedras. Él interpreta la visión, ahora fíjense cómo ella está con el hábito blanco, de terciaria, no tiene el hábito blanquinegro, para Lázaro Baldi, de 1668, y la pintura está en la Basílica de Sopra Minerva en Roma, donde fue la gran celebración de su beatificación en la iglesia de los dominicos, ¿no? Y representa a Cristo, donde digamos, atendiendo a Santa Rosa, que está alrededor de rodillas, y hay todas estas mujeres que están labrando esculturas de ángeles señalando el cielo, y que estaría relacionado con la escultura más importante que existe en América, en el mundo, sobre Santa Rosa de Lima, y que se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, que es esta. No existe obra de arte más importante virreinal que esta. En realidad no es virreinal, es una pieza barroca hecha por Melchor Cafá. Está fechada y filmada en 1665, ella fue beatificada en 1668, o sea que 3 años antes ya estaban en plena preparación para sus fiestas de beatificación. Está hecho en mármol de Carrara. Melchor Cafá era discípulo del gran Bernini, nada menos. Y después Bernini copiará esta escultura para hacer a su vez otra versión de otra santa italiana, que era Ludovica Albertone, que tiene su capilla en Roma, extraordinaria, pero la imagen de Santa Rosa servirá de modelo.
que es una sola pieza de mármol, Santa Rosa muerta, y uno no sabe si está muerta de amor, o si la muerte en sí misma es un éxtasis. ¿Qué diferencia con las muertes que vemos nosotros hoy en día, estas muertes deshumanizadas, donde los hombres y las mujeres terminan dentro de bolsas de basura negra, ¿no? Es el cuerpo basura, ¿no? Acá no. Este es un cuerpo extático, es otra concepción del cuerpo. Es el cuerpo extático transverberado por Dios y que un ángel hace el ademán de despertar a la santa para que ingrese a la vida eterna, ¿no? La pieza está en la iglesia de Santo Domingo de Lima. Y fue un obsequio que hizo el Papa Rospigliosi, que es el que beatificó a Santa Rosa, que la mandó de obsequio a Lima, y en 1669, si mal no recuerdo, llega a Lima, el conde de Lemos envía una carroza para que traigan la escultura, y todas las mujeres de Lima habían ido a recoger la escultura, y ellas hicieron una procesión de penitencia, y cargaron la imagen de piedra, que pesa muchísimo, hasta el Palacio del Virrey, donde fue venerada por toda la ciudad. Fue un obsequio que hizo el Papa Clemente IX por la beatificación de la primera santa americana. Otra visión de Santa Rosa son sus desposorios místicos. El mismo año que ella muere, cuando el niño Jesús le dice: Rosa de mi corazón, sé mi esposa, ¿no? Y claro, en este cuadro se ve a Santa Rosa también con el grillón franciscano, y es fascinante porque si miran bien, Santa Rosa está sobre el altar, arrodillada sobre el altar, y está hablando con una escultura. El niño Jesús, esta es la famosa escultura de Balduque, que se encuentra en el retablo de la Virgen del Rosario en la iglesia de Santo Domingo, que es la escultura que la trajeron los primeros conquistadores al Perú. Es una escultura sevillana, y que cuando Santa Rosa le reza, el niño Jesús cobra vida sobrenatural y le dice: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Y por eso es que en la pintura sale una pequeña filacteria, que es como una leyenda, palabras. El niño Jesús está hablando a ella, la escultura está hablando. Claro, ya en la pintura, esta es la escultura de Roque de Balduque, ¿no? Que va a ser representada después dentro de las escenas de la vida de Santa Rosa, como en esta, donde ya es la visión, es la transformación de la escultura en una visión sobrenatural. Y lo interesante es que hay indígenas como donantes del cuadro y como testigos del matrimonio espiritual de Santa Rosa con el niño Jesús. Luego, bueno, es un tema muy grande, este se va a convertir en el tema predilecto de los pintores tanto peruanos como mexicanos, va a aparecer en las fachadas de algunas iglesias mexicanas como el máximo símbolo de la espiritualidad criolla, prácticamente como un símbolo político, como un emblema político del criollismo virreinal, porque es Jesucristo se casa por primera vez con una mestiza o con una criolla, y al hacerlo, decían algunos panegidistas, ¿no?, se desposa con la nación indiana, y esto tiene un efecto redentor para todo el nuevo mundo, no solamente para ella. Y claro, y aparecen pinturas como esta, que es un encuentro imposible, ¿no? Es la Sagrada Familia, la Virgen María, Santa Ana, San Joaquín. Este es un cuadro bellísimo de la escuela cusqueña con un colorido nunca visto, ¿no? Donde aparece la Virgen María, Santa Ana tiene al niño Jesús en brazos, y está San Juanito, que es San Juan Bautista, si lo ven bien, y luego está Santa Rosa, que ha recogido un montón de rosas en su manto, como si fuera el indio Juan Diego, y le está entregando una rosa al niño Jesús durmiente, ¿no? Para significar su desposorio místico con él. Hay un par de angelitos que están moviendo la cuna, y luego debajo del árbol, del fondo, donde hay unos arbolitos tocando instrumentos musicales, son ángeles músicos, está San José,
San José con la Biblia abierta sobre una mesa. Y fíjense que con su dedo está señalando un versículo de la Biblia para sugerir que este encuentro entre Santa Rosa y la Sagrada Familia ya estaba vaticinado en los evangelios. O sea que en realidad todo esto ya había sido profetizado desde tiempos bíblicos, que es el descubrimiento del Nuevo Mundo y el nacimiento de la primera santa americana. Luego, algunas amigas de la propia Santa Rosa, como Luisa Serrano, cuando muere Santa Rosa la ve ingresar al cielo, como en esta pintura, que está Jesús, está la Virgen, y luego aparecen grandes santas, Santa Gertrudis, la Magna, está Santa Teresa de Jesús, al final. Abajo está Lima, no sé si lo ven, debajo de las nubes, ¿no? Pero lo que se está pintando acá es la visión de una amiga de Santa Rosa. Esa es la fuente de la imagen. Entonces resulta extraordinario ver cómo se construye la santidad de una americana en torno a las visiones que tienen incluso el grupo de beatas que estaban en torno a ellas. Cuando se muere Santa Rosa, se desata en Lima una epidemia de mujeres clarividentes y muchas de ellas terminan en las cárceles del Santo Oficio de la Inquisición. Porque después de todo, era una suerte, no voy a usar la palabra movimiento feminista, ya, porque no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Con el tema de las mujeres y de su emancipación, pero sí son antecedentes para los estudios de género, porque definitivamente los propios confesores de estas beatas las incitaban para que escribieran sus autobiografías espirituales. Y entonces el primer movimiento literario femenino en el virreinato, en donde incluso incursionan en temas polémicas de la teología, se da con la muerte de Santa Rosa y con su grupo cercano, allegado de beatas, que eran visionarias y que escribían tratados de teología siendo mujeres y tenían visiones sobrenaturales que mandaban pintar algunas de ellas, como la célebre Ángela Carranza, que también fue, digamos, castigada por la Inquisición, porque decía que ella escribía con una pluma de la paloma del Espíritu Santo, y cuando los inquisidores la cuestionan, le dice, ¿cómo? No los escucho bien, porque la música celestial de las esferas me ha dejado sorda para estos sonidos mundanos como los de ustedes. O sea que también tenían sus argucias las mujeres y las mujeres visionarias del siglo XVII. Esta es la fachada de una iglesia mexicana, franciscana, donde se representa el desposorio místico de Santa Rosa, ¿no? E incluso aparece al costado un indiecito que tiene con un escudo con la M de México. O sea, los mexicanos se apropian de Santa Rosa y de hecho Santa Rosa fue patrona de Nueva España, de México, antes que lo fuera la Virgen de Guadalupe. Eso es fascinante, ¿ah? Eso sí que es fascinante. ¿Cuál fue la primera imagen que se mostró en la Catedral de Lima cuando ella fue beatificada en 1669? Una como esta, en donde aparece Santa Rosa con sus dos emblemas criollos. En una mano el ancla con la ciudad de Lima, en la otra una guirnalda de flores y olivas, el niño Jesús adentro sosteniendo el anillo de los desposorios místicos. Y según Vargas Machuca, que es un confesor de Santa Rosa, él decía que esta guirnalda de flores y olivas eran un jeroglífico, esa es la palabra que él usa, para referirse a sus padres, don Gaspar Flores, doña Isabel Oliva. Y entonces ella, como hija de criollos o de mestizos, tiene al niño Jesús, a su doctorcito, que le da el desposorio místico y como primera esposa es la Salvadora de Lima. El ancla es el símbolo de la esperanza. El grabado que ha sido usado de base para la pintura virreinal, la pintura es del siglo XVIII, el grabado es mucho más antiguo, ahí se habla de ella como Benedicta, ¿no? O sea, todavía no es santa, ¿no?
Y esto es de Juan Bautista Barbe, que murió, no está fechado el grabado, pero es de 1649, cuando él muere, el grabador. O sea, ya en esta es la primera imagen que se conoce de Santa Rosa, este grabado. Y ahora he dado con el dibujo del cual lo han sacado, que que formó parte en realidad, es la misma imagen, si se dan cuenta, aunque la imagen está invertida, ¿no? Es Santa Rosa con el ancla, con la guirnalda de flores, y en la otra aparece la rosa del Perú, criolla de Lima. Se enfatiza siempre que es criolla, hija de españoles, no se devela sus orígenes indígenas. ¿Ah? Eso me parece a mí bien interesante. Y claro, este manuscrito es de 1631 y en realidad fue presentado por los dominicos limeños para su primer proceso de beatificación, que se inicia en 1631. Y el fraile limeño Jerónimo Baptista Berni es el que escribe el texto y probablemente el que hizo los dibujos, ¿no? O sea que acá estamos viendo en realidad la primera representación histórica que se hace de ella, aparte, por supuesto, del retrato que le hizo Argelino Medoro cuando ella murió y que se conserva, digamos, en el convento en el santuario de Santa Rosa en Lima. Tan importante fue Santa Rosa como símbolo político que hay esta pintura que se conserva en Buenos Aires. Algunos dicen que es un pastiche, ¿ah? O sea que es una construcción moderna, pero donde aparece el virrey conde de Lemos sosteniendo la bandera, ¿no? Con la imagen de Santa Rosa en su bandera, como emblema, como el nuevo emblema de la santidad limeña. Pero es extraordinario como cuadro. Lo que dicen que es añadido es el rostro que ha sido recortado y pegado sobre una pintura antigua, ¿no? Pero, en fin, hay muchos retratos de rectores universitarios en la Universidad de San Marcos, en Lima, que también tienen la cara recortada y pegada, ¿no? O sea que digamos que era una costumbre que se hacía en la pintura tardía virreinal. Y ella se convierte en un tema político tan importante que es la única santa, aparte de Santa Clara de Asís, que fue representada sosteniendo la custodia en las manos, al costado del rey de España, que está con espada en mano y un grupo de turcos con turbantes que con cintas de seda, ¿no? Quieren derribar a la sagrada forma, al Santísimo, porque ellos son musulmanes y los musulmanes no creen en el milagro de la transubstanciación, que es el símbolo máximo de la Iglesia Católica, la Eucaristía, la transformación, el milagro de la misa, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Ese es el Corpus Christi, el cuerpo de Dios, y que fue en la época de la monarquía hispana, el máximo símbolo del imperio universal católico de los Habsburgos. Entonces, ese símbolo, ¿quién lo tiene en la mano? Santa Rosa de Lima, ya pues, ¿no? Con el rey de España, ¿no? Y el moro que quiere derribarlo, pero tiene al rey de aliado, nada menos. O esta otra versión que se encuentra en el Museo de Osma, que es la misma idea, ¿no? Santa Rosa al costado del rey de España. Y luego he encontrado en un museo en Madrid la versión manuscrita del poema heroico del conde de la Granja, mejor conocido como Antonio de Oviedo, que escribe un poema dedicado a la vida de Santa Rosa de Lima, que publica en Madrid en Madrid 1711. En cambio, la vida manuscrita es de finales del siglo XVII, ¿ya? Y es la versión manuscrita. Y fíjense ustedes cómo vemos el grabado que acompaña, aparece el conde de la Granja, del rosal sale Santa Rosa con sus emblemas criollos, uno en cada mano, y una india desnuda que representa América, ¿no? Y luego encontró esa pintura en donde el pintor copia prácticamente el grabado,
pero ha sustituido al conde de la Granja, que era español, por un inca, para sugerir de que los incas también toman a Santa Rosa como emblema propio, ¿no? Y bueno, ese es todo otro tema, ¿no? Que es la relación del culto a Santa Rosa con el movimiento nacional inca del siglo XVIII. Cuando Tupac Amaru se inicia su gran rebelión en 1780, 1781, él cita una profecía apócrifa atribuida a Santa Rosa de Lima, según la cual un inca católico retornaría al Perú para restaurar la antigua monarquía de los incas. Y entonces ya en el siglo XVIII, ¿no?, personajes como Tupac Amaru utilizan a Santa Rosa de Lima como emblema de insurgencia y de revolución, y le achacan incluso profecías que no eran de ella, pero que se las adjudican y que sirvieron para levantamientos indígenas, como la rebelión de Huarochirí de 1750, que cuando capturan a los rebeldes y dicen, bueno, que tienen algo que decir antes de que sean ahorcados, y todos hacen una loa, se encomiendan, los caciques indígenas, a Santa Rosa de Lima como patrona de su gesta libertaria, ¿no? Es una cosa pues extraordinaria. Sí es nuestra Guadalupe en ese sentido. Ella funcionó como un ícono identitario, ¿no?, para la gesta emancipadora desde antes del Congreso de Tucumán de 1816. De ahí viene. Y es interesante porque en este manuscrito que he encontrado sobre el poema heroico aparece Pizarro, dibujo de Pizarro con los incas. Aparece, esto es ya un poco más confuso, pero ahí se ve unas columnas grandes y detrás hay una especie de cueva, y adentro de la cueva hay un brujo con un inca que dice, nos fundimos, ha nacido Santa Rosa de Lima, ya no vamos a poder hacer esa monarquía indiana que queríamos, ¿no? Y incluso hay una representación de cómo Lucifer ha construido su palacio y su trono debajo de la ciudad de Lima, pero le malogró los planes de tener un reino de tinieblas desde que había nacido Santa Rosa de Lima. Y acá nos encontramos a Santa Rosa de Lima, esto es extraordinario, este dibujo que está al final, prácticamente al final del poema, es una ilustración de uno de los cantos del poema heroico, donde aparece Santa Rosa hablando con el Nazareno, y hay un montón de animalitos, no sé si los ven bien, ¿no? Pero los animalitos no son animalitos andinos. Hay un elefante, hay un camello, y luego al fondo hay 4 ríos, que son los 4 ríos del paraíso. Y después está Salarco de Noé, que ha anclado en el Callao, ¿no? Entonces, y abajo hay es una cita del Antiguo Testamento, donde prácticamente lo que se está diciendo es que Santa Rosa, por la pureza que ella tenía, había restaurado el paraíso terrenal, el Edén perdido. Había transformado al Perú en el nuevo paraíso de santidad. Y por eso que se la representa con todos los animalitos del jardín del Edén, ¿no? Entonces, esto también forma parte del nuevo imaginario americano, ¿no? Como un Edén restaurado, con una nueva santidad, y esa nueva santidad, que es la de Santa Rosa, también implica una nueva identidad y una nueva identidad política, ¿no? Acá vemos a Santa Rosa, esto es un cuadro maravilloso, donde aparece Santa Catalina de Siena, a quien Santa Rosa imitaba. Ahí está el perrito que representa la orden dominica dentro de un jardín, que es el símbolo del paraíso, de nuevo, pero ella está llevando el birrete, nada menos, como si fuera doctora del seminario de San Antonio Abad del Cusco, y la está invitando a Santa Rosa para que ingrese a este huerto florido. Acá nos encontramos con una pintura mural de Santa Rosa con de nuevo el ancla y eso, pero está en la iglesia de Huaro, en el Cusco, que era una iglesia para caciques indígenas. Esta es la prueba que en el siglo XVIII ella era un símbolo independentista, o acá la vemos también con los donantes indígenas.
Y en la serie del Corpus, donde desfilan los incas, también vemos la cofradía de indios que están llevando a Santa Rosa, importantísima. Esto lo menciono porque en algún momento algunos indigenistas, seguidores de Mariátegui, que no entendieron bien a Mariátegui, dijeron que Santa Rosa era una santa para los criollos, para los limeños, que no tenía nada que ver con las tradiciones andinas. No, está profundamente vinculado con el mundo andino, porque ella era mestiza, de abuelos con una abuela indígena, ¿no? Y ya para terminar, el tema de su comparación con la Virgen de Guadalupe. Acá vemos dos imágenes. Una, que es cuando se le aparece la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, ¿no? Que le pide que recoja rosas, ¿no? del suelo, y que luego él las pone en su ayate, que era su manta, las mantas que usaban los indios, y luego ocurre el famoso milagro de la, ¿cuál sería la palabra? De la imprimación de la efigie de Guadalupe en su manto, que es lo que supuestamente se ve en el santuario en Tepeyac, en Ciudad de México, cuando uno va a visitar a la Sagrada Imagen de Guadalupe. Pero antes, o sea, si bien históricamente esto habría ocurrido en el siglo XVI y lo de Santa Rosa en el inicios del XVII, la iconografía, o sea, la pintura sobre esto es posterior a las imágenes que aparecen de Santa Rosa de Lima. Y Santa Rosa ya se encuentra también con el Niño Jesús, con la Virgen del Rosario, que le pide también que recoja rosas del suelo, lo mismo que el indio Juan Diego. Qué casualidad que en México y en Perú el indio Juan Diego y Santa Rosa tienen que recoger rosas, ¿no? Uno porque se lo pide la Virgen, el otro es porque se lo pide el niño, pero el niño también está en los brazos de la Virgen del Rosario. Y hay todo un tema sobre el primer milagro de Santa Rosa. Este es un grabado de Cornelis Cort sobre la Virgen María. Está la mamá de perfil, y es cuando bañan en su tinaja a la Virgen con unas mujeres que lo están lavando, una señora con una toalla, no sé si la ven, calentando la toalla, al costado unos angelitos. Bueno, es una imagen sobre la vida de la Virgen María, unas primeras imágenes. Este grabado sirvió ¿para qué? Para representar el milagro de la cuna. A los 3 meses de nacida, cuando aparecen rosas alrededor del rostro de Santa Rosa. En realidad, ahora ya no es Santa Ana la que está en la cama, ahora es la mamá de Santa Rosa. Y entre las mujeres alrededor de la cuna hay una india de espaldas, que es testigo de este milagro, ¿no? Que son las rosas que aparecen alrededor de ella. En el proceso de beatificación no se dice que son rosas las que aparecen alrededor de su cara, sino que el milagro consiste en que su rostro se transfigura en una rosa. Es una rosa con ojos, nariz y boca, como en esa pintura que está en Santo Domingo, que es extraordinariamente bella y curiosísima, ¿no? Miren esa versión. Ya el cuerpo es humano, pero la cabeza es una rosa. Y por supuesto hay un rompimiento de gloria con 2 angelitos que tienen la imagen de la orden dominica con los padres que están señalando el cielo como un nacimiento divino, profético, ¿no? Y claro, después ya cuando es bautizada, es ahí cuando se le cambian el nombre de Isabela Rosa, ¿no? Y es por el tema, es por toda la controversia que había ya sobre el tema de la abuela indígena, etcétera, etcétera. Pero esta es la culminación para mí de la iconografía de Santa Rosa como Madonna, llegada al cielo, y como la santa que unifica a todas las razas americanas. Así la representó Lázaro Baldi para la iglesia de Sopra Minerva, y lo vemos acá. Están los negros, están los indios, están los criollos, ¿no? Entonces, eso que decían algunos historiadores, de que a diferencia de México, donde tenían a una Guadalupe que unificaba todo el sistema de castas, que en el Perú no había eso, porque en Cusco estaban los incas y en Lima estaban los criollos, y entonces unos no se identificaban con unos con los otros, eso no es verdad.
En realidad, Santa Rosa llena ese vacío y ella y su culto es, digamos, florece entre indios, mestizos, españoles y criollos, aunque cada uno de ellos le dará una interpretación distinta a su devoción religiosa. Esta es la versión, digamos, limeña del cuadro de Lázaro Baldi, donde se la ve a ella siendo venerada por personajes de diferentes grupos étnicos, ¿no? Y luego en la catedral, ahí está, es muy interesante porque ya cuando se gestan, se inician las guerras preindependentistas, ¿no? Santa Rosa se convierte en un símbolo fidelista, ¿no? Aparece Santa Rosa con los doctores de la iglesia, esto ya es prácticamente siglo XIX, ¿no? Y si miran bien, está San Marcos arriba, en las nubes, y sobre su espejo están reflejándole las dos columnas de Hércules, ¿ah? Que es el símbolo del Imperio Español. O sea, ¿qué está pasando acá? El virrey Abascal se dio cuenta que la mejor manera de mantener a los criollos del lado de la monarquía y no de los independentistas era conquistándoselos a través del culto a Santa Rosa. Y entonces la asocian a Santa Rosa con los doctores de la iglesia, ¿no? Y que en el cielo se reflejaban las columnas del Imperio Español como diciendo, ojito, ojito, esta es una santa nuestra que nació en el periodo de dominación española y que es el primer fruto de santidad de la monarquía hispana. Nuestra evangelización fue exitosa. Sin embargo, vemos cómo durante las fiestas de la independencia, acá vemos a un soldado entre marineras y cuetones, ¿ah? ¿Cuál es la imagen que sacan a la calle como símbolo de la libertad? Una Santa Rosa de Lima con hábito dominico, ¿no? Y luego, ya para inicios, para el primer centenario de la independencia, ya en Cusco, algunos fotógrafos indígenas la incluyen a Santa Rosa con el Inca como los emblemas máximos de la identidad peruana, ¿no? Y de la nueva república. Y bueno, y con eso creo que ya no sé si me he pasado de mi tiempo, pero con eso creo que les he dado una visión un poco panorámica de las complejidades detrás de la iconografía santarrosina y cómo en realidad en ella se entremezcla la parte mística con con el aspecto social tan importante, con el tema de los estudios de género, porque después de todo Santa Rosa también piensa e imagina como mujer, ¿no? Y luego el aspecto político, ¿no? En donde vemos cómo los españoles la ven a ella como un primer fruto de santidad monárquica hispana y cómo tanto los indígenas la usan después como símbolo, digamos, de insurgencia política y los criollos como una primera piedra fundacional de una nueva iglesia criolla americana, ¿no? Que va a permitir que ya en el Congreso de Tucumán sea ella nombrada patrona de la independencia por el general San Martín. Entonces, quizás este tema del bicentenario nos obligue a replantearnos nuestras lecturas del periodo virreinal, no solamente como un 300 años de vil servidumbre, ¿no? Como lo canta nuestro himno nacional, ¿no? Sino como un periodo en el que se gestan las identidades y que al final del día los próceres de la independencia seguían siendo virreinales en el mejor sentido del término, porque ellos eran los herederos de un pensamiento criollo americano profundamente ligado con la religiosidad, con la espiritualidad de Santa Rosa de Lima, que a través de sus visiones sobrenaturales ya estaba forjando la creación y el génesis, ¿ah?, de una nueva iglesia americana independiente de la europea. Finalmente, doctor Mujica,
agradecerle por la gentileza. ¿Qué mensaje podría usted rescatar dirigido a los docentes, a la plana administrativa, a la población escolar de esta institución que esta semana está cumpliendo su 93º aniversario? ¿Cómo pudieran ellos seguir acertadamente con esta labor educativa que también lograda la están considerando y la vienen empleando en favor de tanta comunidad joven que necesita tener un paladín, tener un modelo de vida y de cambio en la persona humana? Bueno, definitivamente la educación de la juventud es la piedra angular para el progreso del país. Y digamos, la piedra fundacional de esa educación tiene que ser los valores. Valores, yo creo, morales, éticos, es fundamental eso, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que Santa Rosa fue un modelo para su tiempo, ¿no? Porque ella desde muy niña consagra su vida a la práctica de las virtudes, ¿no? Eh, la caridad, entre otras, ¿no? Eh, pero además hay un dato que no es muy conocido y es que ella ella adoptó a un niño en vida para que fuera misionero en los Andes. Y entonces, ese aspecto también es un aspecto que puede ser muy útil, ¿no? Para entender al personaje histórico. Que la propia Santa Rosa tenía una vocación docente, ¿no? Y quería enseñar el Evangelio a como diera lugar, rescatar los valores del Evangelio y como forma de vida, ¿no? Y vivirlos. O sea, lo que no era aconsejable es convertir la religión en algo que uno hace solamente los días domingo, cuando va a misa. La religión es algo que se vive día a día y algo que se enseña, ¿no? Uno no, a los niños no los tiene necesariamente que instruir para que sean, digamos, religiosos, pero uno sí tiene que enseñar un código ético, ¿no? Para que sean personas fuertes y que sean de una sola pieza, ¿no? Y sobre todo explicarles, digamos, la doctrina tradicional sobre las virtudes y los vicios, ¿no? El tema de la soberbia, el tema de la gula, ¿ah? El tema de la vanidad, ¿no? Todos los pecados cardenales y todas las virtudes teologales, que eran, digamos, el tema sobre el cual se centra la vida de la primera santa americana. Finalmente, doctor Mujica, quisiéramos escuchar su saludo a la institución educativa, Primer Colegio Nacional de Mujeres Rosa de Santa María, en estos 93 años de existencia y de vida institucional. Bueno, nada, simplemente felicitarlos por este aniversario tan importante y que siempre recuerden el nombre que llevan, ¿ah? Y que eso los obliga a darle a su educación una dimensión histórica que permita entender, ¿no? Cuál es esa bandera que ellos han elegido, ¿no? Educativa, ¿no? Muchísimas gracias, No, un doctor placer. Ramón Muchas Mujica gracias por la Pinilla. invitación, más bien. Gracias por su ímpetu y toda la importante información que viene recopilando permanentemente, porque sabemos
que usted no descansa ni desmaya en investigación y siempre nos sorprende con argumentos valiosísimos de absoluta comprensión y también de mirada a nuestro pasado para poder comprender y entender nuestro presente y de esa manera planificar un futuro para nuestro país y para nuestros descendientes. Le agradecemos enormemente desde el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú su gentileza de siempre en participar en esta clase de eventos cuando nosotros siempre lo requerimos a su persona. Muchísimas gracias. Sí, me un gran honor poder participar y en un programa tan prestigioso como el suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y agradecer a la Asociación de Exalumnas del Colegio Nacional, el primer Colegio Nacional de Mujeres Rosa de Santa María, por esta oportunidad que nos brinda y nos obliga como ciudadanos a poder estar del lado de la cultura y con ustedes en esta actividad tan importante como es las efemérides de la primera santa y sobre todo del orgullo limeño de tener a la Santa Rosa de Lima. Felicidades, Colegio Rosa de Santa María, por estos 93 años de existencia.